Buenas tardes, casi noches, manganíacos con mirasturianos. Nos encontramos enfrente del pabellón de exposiciones de La Magdalena, en Avilés, y es el momento en que se celebra. Estamos en el último día, hemos conseguido venir en el último momento para por lo menos echar un pequeño vistazo y una pequeña referencia a el Salón del Manga que se realiza aquí en Asturias, en Avilés. Como bien sabéis, yo casi puedo considerar que este es el primer macroevento comercial que se realiza en Asturias, digamos, en teoría ya salida de la pandemia. Así que, aunque sea a modo referencial, por lo menos quería acercarme un poquito y enseñaros muy brevemente lo que se cuece este año. Lord Vader llegará en breves minutos. Bueno, chicos, estoy muy emocionado, me acabo de encontrar, estoy en el Salón del Manga, como os acabo de decir, y me acabo de encontrar con una verdadera personalidad que seguro que vais a reconocer enseguida según os la muestre. A mi lado tengo al señor Vader. Lord Vader para usted. Señor Milord Vader. Está excusado. Bueno, me alegra mucho que esté aquí, que haya asistido a Avilés, pero en principio yo quería saber por qué está Lord Vader aquí. Estoy aquí para encargarme de que la escoria rebelde no consiga los planos de la Estrella de la Muerte. No serás tú uno de esos. No, yo soy Jar Jar Binks. Me parece muy bien. Yo quería decirle, quería preguntarle al señor Vader, usted, es un alto cargo del Imperio, pero siempre ha sido una persona pues un poquito outsider, un poco fuera de lugar, ha ido contracorriente y yo creo que nunca se ha sentido verdaderamente integrado en la sociedad. Con el tema de la pandemia, usted ahora, no sé, ¿se siente más solidario, se siente más incrustado dentro de la sociedad? Ahora todo el mundo sabe lo que es pasar por lo que yo paso. Y le iba a decir, cuando pase la pandemia, ¿tiene usted pensado quitarse la máscara? Espero que nunca pase y espero que todo el mundo lleve una máscara como la mía. Así seré más guapo todavía. Formamos parte de una asociación sin ánimo de lucro, Escuadrón X-Wing Asturias, que solemos venir a este tipo de eventos pues para causas solidarias. En este caso estamos recaudando material escolar para los niños de La Palma. Solemos venir, pues un grupo de personas que se visten de Star Wars. En este caso tenemos montado un escape room allí, un escape room solidario para recaudar y ir, pues sufragando un poco los gastos de la asociación. Al fin y al cabo, todas estas cosas y estas cosas que montamos pues cuesta algo de dinero. Al fin y al cabo, pues es nuestro hobby y venimos a dedicarnos en cuerpo y alma a estos eventos y a la causa por la que estemos pues peleando en este caso. Bueno,
Pues muchas gracias por atendernos, ha sido un placer. Por favor, seguiros en Comicastur al señor Lord Vader. Y muchas gracias por atendernos y seguir haciendo esta estupenda labor. Muchas gracias. Bueno, chicos, ya más o menos habéis podido ver a través de las imágenes, desde esta vista panorámica en la que podéis ver todos los stands que hay, el Salón del Manga que se realiza este año en Asturias. Salón del Manga After Pandemia o casi After Pandemia. En ese sentido es un evento que, mientras que por ejemplo el Metrópoli tuvo muchas restricciones este año, porque todavía estábamos en la vorágine de la pandemia, las jornadas también se han tenido que mantener unos protocolos de seguridad. Aquí precisamente, excepto lo de la mascarilla, no hay esa distinción respecto a otros años. Decir que sí, que es el Salón del Manga y tenéis stands de todo, tenéis stands de fotos, de dibujantes, de camisetas, de peluches. Tenéis varias asociaciones, incluso una asociación medieval, 2 asociaciones de Star Wars, la Legión 501 y el Escuadrón Wing, y bueno, muchas actividades, hay hasta peleas de bailes, mucho cosplay, muchísimo cosplay, es increíble, mucha gente joven, que eso mola ver a gente joven que se aficiona, que se mueve a estos sitios. Bueno, en resumen, chicos, que viendo todos los stands que hay y toda la variedad, a mí me llama la atención que esto se llama Salón del Manga. El Salón del Manga se supone que es cómic japonés y verdaderamente solamente hay entre toda esta superficie, con todas las actividades, un solo stand que tiene y vende cómic japonés, que es el stand que se ha puesto del FNAC, que podéis ver en estas imágenes. Lo cual es un poco curioso, porque se llama Salón del Manga y casi lo podrían llamar casi Salón del Cosplay o del, yo qué sé, el Frikimundo Manga, pero verdaderamente manga, lo que es cómic japonés, mucho no hay. Bueno, para acabar, que sirva esto como pequeña pincelada, muy cortita, casi como quien dice un boceto de lo que ha sido el Salón del Manga de este año. Esperemos que siga ejecutándose, a mí me gusta mucho que se realicen esta serie de actividades y me gustaría también en este sentido que desde la organización se fijasen un poquito más verdaderamente, o que le cambien el nombre, o que verdaderamente sean temáticos de lo que están promocionando o hablando. Salón del Manga, por favor, Salón del Manga.